Y por eso tenemos que debatir contra todos, no solo contra Laje y etcétera. Hay que ser mucho más estricto y aquí yo hago la invitación. Mira, yo... Laje, ¿qué piensas que te reto a debatir un español comunista pro monarquía española? Diego Rusarín ha reunido a sus aliados intelectuales para lanzar un desafío abierto a los liberales, poniendo en la mira a referentes como Agustín Laje, Axel Kaiser y Juan Ramón Rayo. El núcleo de su crítica gira en torno a las ideas de la libertad y de manera particular al modelo de gobierno que impulsa Javier Milei en Argentina. En este frente crítico se encuentran figuras como Santiago Armesilla, Nahuel Michalski y Guido Agostinelli, quienes junto a Rusarín plantean una batería de objeciones contra el liberalismo y su metodología, intentando cuestionar tanto sus fundamentos filosóficos como sus aplicaciones prácticas. De estas posturas he tomado algunas de las más relevantes para analizarlas y contraargumentarlas, mostrando los puntos débiles de su planteamiento. Por su parte, Agustín Laje fue consultado sobre este reto lanzado por Rusarín y Armesilla, y más adelante veremos en detalle cuál fue su respuesta. Javier Milei, como siempre, dándonos mucho de qué hablar. Platícanos un poquito por qué seleccionaste este video y qué es lo que querías comentar sobre el tema. Lo seleccioné porque era muy cortito y porque me parece que resume bastante bien el pensamiento de la Escuela Austríaca de Economía. No es, evidentemente, la escuela económica, no solo económica, porque también es una ideología filosófica, y esto es fundamental remarcarlo, porque toda escuela económica parte de una ontología previa, igual que ocurre en toda disciplina científica, y los austríacos particularmente lo que han hecho es convertir la economía en su filosofía. Han convertido una disciplina supuestamente científica, supuestamente empírica, en una doctrina filosófica de la cual expulsan a los que no la conocen, no la saben, no tienen, digamos, los recursos necesarios para comprender sus fundamentos, como aquellos que no entienden la verdad de las cosas. Cuando Milei dice que no llegar a fin de mes implicaría que la gente estaría básicamente por la calle, fallecidos, muertos, está cometiendo, evidentemente, una falacia, pero al mismo tiempo está actuando de mala fe. En primer lugar, porque si nos vamos a los datos fríos, y también depende un poco de los medios que lo digan, ahora mismo en la República Argentina, personas, la población que tiene dificultades para ajustar los ingresos que tienen en el hogar y no a nivel individual, porque el problema de los austríacos es que parten del individualismo metodológico, es decir, del individuo como unidad de análisis, cuando primero el individuo no existe como tal, es la persona lo que hay que reivindicar. El individuo es simplemente una unidad lógico-formal que permite, pues, distinguir los sujetos que forman una clase, una especie o lo que sea. Se usa mucho en biología, pero el problema es que filosóficamente trasladan esa categoría lógico-formal que se usa en biología al ámbito económico. Y en el ámbito económico es un ámbito económico-político, porque la economía es economía política, como decía la escuela historicista alemana. Y lo que se forma en la vida política es la persona y no el individuo. El individuo es un sujeto despersonalizado. Pues bien... Bueno, primero vamos a hacer un desglose del argumento. Santiago Armesilla critica el individualismo metodológico. Dice que es un problema porque trabaja con la noción de individuo. Hace una diferencia entre individuo y persona. Sostiene que el individuo es una categoría lógica o biológica, una unidad diferenciada dentro de una especie o clase, mientras que la persona es la que tiene relevancia en lo político y social. Además, Armesilla considera la economía como ámbito político. Plantea que la economía pertenece al ámbito político donde lo que existe y se desarrolla es la persona, no el individuo biológico. Por tanto, una conclusión implícita sería: usar el individualismo metodológico centrado en el individuo en economía sería un error. Veamos los puntos débiles del argumento de Armesilla. Primer error: confusión de planos. Mezcla la definición biológica de individuo con la noción metodológica usada en economía. En la escuela austríaca, individuo no significa animal de una especie, sino agente actuante con fines y valores propios. Segundo error: falsa exclusión entre persona e individuo. En filosofía y derecho, persona e individuo humano no son categorías incompatibles. Toda persona es un individuo, aunque persona sea un concepto jurídico moral. La economía estudia cómo los agentes asignan recursos escasos para satisfacer fines. Puede interactuar con lo político, pero no es parte de la política en sí. Por eso la metodología económica puede analizar fenómenos sin asumir un marco político previo. Ahora, el individualismo metodológico no niega lo social, simplemente explica lo social desde las acciones individuales. No excluye instituciones, normas o cultura, las ve como resultado de interacciones humanas. Hagamos una refutación articulada. El individualismo metodológico de la escuela austríaca no usa individuo en un sentido biológico o zoológico, sino como sinónimo de agente actuante.
Un ser que toma decisiones, persigue fines y actúa según sus creencias y sus valores. Esta definición incluye lo que filosófica y jurídicamente entendemos como persona. Por otro lado, sostener que la economía pertenece al ámbito político confunde dos niveles de análisis. La economía es una ciencia social que estudia cómo los agentes asignan recursos escasos para alcanzar sus fines. La política puede influir en la economía, pero no agota ni define su campo de estudio. Además, como dije, el individualismo metodológico no niega la existencia de lo social o de las instituciones. Simplemente afirma que para comprender fenómenos colectivos debemos rastrear cómo surgen de la interacción de personas concretas. Las clases o colectivos no actúan por sí mismos. Son personas quienes dentro de un marco cultural e institucional generan los resultados sociales y económicos. Por tanto, no es un error usar esta metodología en economía. Al contrario, es la forma más rigurosa de explicar fenómenos complejos sin recurrir a abstracciones colectivas que carecen de agencia propia. Lo que quiero decir, para empezar, es que ahora mismo, para hacer una media, alrededor del 75-76% de la población de la República Argentina, y estamos hablando de una nación que tiene 43 millones de habitantes, tiene dificultad para ajustar los ingresos de su hogar a los gastos que tienen que acometer para que la recurrencia de la economía doméstica sea viable. Hay algunos medios que dicen de un 63-64% y hay otros que afirman que es el 84% de la población el que tiene esa dificultad. No es moco de pavo. O sea, Argentina ahora mismo, que voy a contar a Guido y a Nahuel, que son de allá, ahora mismo es un país que está viendo como alrededor del 15% de su población tiene una vida más o menos privilegiada cuando la pauperización del resto es progresiva y diría casi que irreversible. No es ni lógico ni intelectualmente honesto culpar a Javier Milei por esta situación económica que atraviesa Argentina, al menos si hablamos en términos de causa y responsabilidad histórica. La crisis que hoy vive Argentina, inflación, que dicho sea, Milei está acabándola de forma muy eficiente a pesar de todas las trabas y zancadillas que le ponen los opositores, el déficit fiscal que hoy Milei va equilibrando, la deuda y el estancamiento productivo junto a la pobreza masiva no empezó en diciembre del 2023. Es el resultado de décadas de políticas económicas populistas, gasto público descontrolado, emisión monetaria para financiar al Estado y un marco regulatorio que estranguló la inversión y la competencia. Incluso desde una perspectiva crítica hacia Milei sería insostenible decir que en tan pocos meses alguien pudo generar un 75% de pobreza o una economía pauperizada. La inercia macroeconómica es muy fuerte. La inflación que él heredó ya estaba corriendo a un ritmo anualizado cercano al 200%. El déficit fiscal y la deuda eran estructurales, no coyunturales. El atraso cambiario y el cepo ya venían distorsionando la economía. Lo que sí es legítimo debatir es si sus medidas actuales son las correctas para revertir el problema y si la transición será demasiado costosa socialmente. Pero Milei lo dijo textualmente en un acto de honestidad. Va a ser muy duro y muy costoso salir de esta situación. Y es por eso que tiene respaldo de la población a pesar de todo. Porque considera que todos estos años de desfalco a través del Estado tenían que pagarse tarde o temprano. Y hoy lo asumen. Pero culpar a Milei como si él hubiera causado esta crisis es un atajo político que ignora la raíz real, el estatismo y el intervencionismo acumulados por varios años de gobiernos anteriores. El planteamiento de Santiago Armesilla para intentar desvirtuar el éxito de Javier Milei no es nuevo. Se trata del mismo recurso discursivo que la izquierda repite de forma constante, acusando al actual gobierno argentino de empobrecer la economía. Sin embargo, tanto los datos presentes como las proyecciones económicas desmienten esa narrativa y señalan un rumbo de recuperación. Frente a estas críticas, Agustín Laje responde con contundencia, desmontando categóricamente los argumentos y evidenciando la distancia entre el relato ideológico y la realidad empírica. Sigue el camino de nuestros compatriotas, de nuestra gente que vive al otro lado de la cordillera, de Milei, ¿no? Que fíjese usted que la están pasando muy mal. Pero está con un 7,7 de crecimiento. Falso. No hablemos de crecimiento, hablemos de cómo lo están sufriendo la gente. Agustín lo encaró un poquito. Yo quiero también, pero no, que se sigan presentando y vamos. No, que lo que dice es todo falso. ¿Qué es falso? A ver, por ejemplo, todo. Vamos ¿Cuál? punto a punto si querés. Que esta ola conservadora trajo pobreza. Ustedes crean la pobreza. Por ejemplo, en Argentina, ya que hablabas de Milei heredó 57% de pobreza. 7 de cada 10 niños, según UNICEF, que no comían todos los días. Hoy te cuento que tras un año y medio de gobierno de Milei, la pobreza se redujo al 32%. 12 millones de argentinos salieron de la pobreza en tan solo un año y medio. Y UNICEF ha reconocido a la Argentina por el gran logro alimenticio que se ha hecho en este año y medio
en materia de niñez. Con lo cual, lo que estás diciendo es una burrada total. Frenamos una hiperinflación en Argentina. El salario promedio pasó de $300 durante el kirchnerismo a $1.000 en solo un año y medio. Es decir, lo que se ha hecho, estamos creciendo a un ritmo de un 7%. No hubo recesión, o la hubo, pero muy pocos meses. Después del ajuste más grande de la historia argentina, se frenó un proceso hiperinflacionario. Ustedes decían que la pobreza iba a estallar por los aires. Se redujo la pobreza y por eso Milei nunca salió del ámbito de lo que se conoce en ciencia política como luna de miel. Milei hoy está midiendo arriba de 50 puntos tras un año. O sea, si fuese cierto lo que esta señora dice, de que Milei ha multiplicado la pobreza, Milei estaría fuera de la política porque no tiene respaldo político. Todo lo que sostiene a Milei es el pueblo argentino, que en las encuestas responde favorablemente a las políticas de Milei. Y ahora en las elecciones de octubre vas a ver el respaldo que va a tener la Libertad Avanza. Entonces, no es cierto lo que estás diciendo. En el caso argentino, ¿quiénes multiplican? Mirá el caso de la izquierda en Venezuela. Llevaron a la pobreza 92%. 92% de la gente en Venezuela es pobre con sus ideas, no con las ideas de la ola conservadora. Mirá lo que han hecho con Cuba, un salario promedio de $16. Esas no son las ideas de la ola conservadora, son las ideas del socialismo. Mirá lo que es Nicaragua, mirá lo que han hecho con Bolivia. Eso no es el socialismo. Mirá lo que han hecho con el estancamiento aquí en Chile. Eso no es socialismo. ¿Cómo que no? Es estatismo. Es estatismo que avanza hacia... Claro que no. Es un Estado cada vez más inflado que se mete en la economía, que atenta contra la libertad. Bueno, en fin, tengo otros puntos. Y ahí me parece que es fundamental incidir que no solo tenemos que debatir con los liberales de, entre comillas, derechas. Tenemos que debatir y si me apuras, incluso destruir y triturar los argumentos de los liberales de izquierdas, de los progresistas, que son los grandes culpables de que esta gente se haya crecido y gobierne. Sí, y claro. como diría Marx, el partido se fortalece depurándose. Diría Hitler, la raza se fortalece purificándose. Qué parecidos, ¿no? Aunque ellos obviamente no usan los criterios de raza, sino los criterios de clase. Cambien raza por clase y verán que son prácticamente lo mismo. Y si nosotros somos el partido, es decir, la facción de vanguardia de los trabajadores del mundo iberófono, vamos a llamarlo así, necesitamos depurar nuestras filas de ideas que son erróneas y que nos han llevado a que esta gente gobierne y que estén destruyendo países como Argentina, al cual amo, u otros en el futuro. Y por eso tenemos que debatir contra todos, no solo contra la AGE y etcétera. Hay que ser mucho más estricto y aquí yo hago la invitación. Mira, si Pablo Iglesias quiere debatir conmigo públicamente, estoy dispuesto. Buenísimo. No tengo ningún problema porque él es, junto con Zapatero, uno de los grandes responsables de que esta gente haya llegado al poder y de que uno de los grandes responsables de que esta gente haya llegado al poder y de que las ideas marxistas y izquierdistas estén desprestigiadas en buena parte de nuestros países. Así que la invitación también va para él. Ante esto, Agustín Laje es consultado en un vivo por un suscriptor sobre el reto que le lanzó Armesilla y esto fue lo que respondió. Laje, ¿qué piensas que te reto a debatir un español comunista pro monarquía española? No tengo idea. Mirá, a mí por día me retan a debatir por día como cinco personas. Si yo tuviese que estar aceptando o viendo quién me reta a debatir, se me iría la vida en ello. No sé, no tengo idea quién es el comunista pro monarquía española, ni idea. Me parece interesante también explorar que hubo pequeños casos de experimentos libertarios, por eso es eso lo que estudié en mi último libro, que me parece que muestran justamente que no funciona tampoco a baja escala. Lo que quiero decir es, estas ideas no solamente no funcionan a nivel país en Argentina, sino que no funcionan tampoco en los pequeños experimentos que se han dado. Uno que ha tomado un poco de renombre, el pueblo de Grafton, ahí en el norte de Estados Unidos, invadido por osos. Por osos y basureros, ¿no? Exacto. Sí. Después tenemos el caso de Liberland, un país inventado, en el cual no hay democracia, compras una criptomoneda y a más criptomonedas, más votos tenés. En fin, y hay un caso muy menos conocido quizás, es el de Cospaya, que fue una república muy chiquita, que los libertarios reivindican mucho, sobre todo los libertarios de Estados Unidos, que en realidad se dedicaban al contrabando. Filosóficamente, muchos pueden sentirse atraídos por el libertarianismo en su expresión más radical, que en esencia se aproxima al anarquismo. Sin embargo, existe una distancia enorme entre simpatizar con esa idea en el plano teórico y pretender llevarla a la práctica en el mundo real.
Los pensadores y referentes a los que ustedes aluden no adhieren a un libertarianismo puro o cuasi anárquico. Por el contrario, la mayoría, por no decir todos, reconocen la necesidad de un Estado limitado pero funcional. En ese sentido, su posición se alinea más con el minarquismo, es decir, la defensa de un Estado pequeño, fuerte y eficiente, cuyo papel se reduce a garantizar la seguridad, la justicia y el respeto por los derechos individuales. El error malicioso de Agostinelli es ridiculizar, falsear y llevar al absurdo las ideas del contrincante. En el caso puntual de Rayo, a mí me parece muy importante debatir, sobre todo para reducir el nivel, digamos, los temas que podíamos discutir, el índice de libertad económica. Porque el índice de libertad económica es un índice que toma Rayo siempre como referencia y es un índice totalmente falaz, inventado, que no refleja el libertarianismo ni el liberalismo económico, ¿no? El puesto número 1 está Singapur, que es un país que el 20% del PBI está aplicado por las empresas estatales. Sí, o sea, solamente con decir eso podemos decir todo. Que han expropiado masivamente tierras para hacer el mejor plan de vivienda del mundo, donde el 90% de la población tiene vivienda propia. Entonces, solamente por decir dos cuestiones, nos podríamos tener más, hay mucho más en mi canal de YouTube para quien le interese estos temas, pero quiero decir, esto me parece interesante debatirlo y si tenemos que circunscribir el debate a algunos temas, me parece que el índice de libertad económica es justamente el eje fundamental sobre donde basan esta ideología. Porque ellos, ¿por qué nos dicen que tenemos que ser más liberales? Bueno, porque nos dicen que supuestamente los países que más prosperan son los países más libres. Libres en los conceptos de ellos. Bueno, en los conceptos de ellos también está mal ese índice. Ese índice es un desastre. Los países que cobran menos impuestos y los países que menos gasto público tienen son africanos o Haití. Cuando algunos liberales hacen referencia al índice de libertad económica, no afirman que los países que lo encabezan sean plenamente libertarios ni que representen economías absolutamente libres de intervención estatal. Lo que destacan, más bien, es un hecho difícil de refutar. Los países que más se aproximan a los principios del liberalismo económico son, en términos generales, los más prósperos, dinámicos e innovadores. Es importante subrayar que no existen naciones que encarnen un liberalismo puro, del mismo modo que tampoco existen países que apliquen de manera íntegra y sin matices un socialismo absoluto. En ambos casos hablamos de aproximaciones, de modelos con grados distintos de intervención estatal o de libertad de mercado. Por ello, cuando se menciona la libertad económica, se hace alusión a aquellos países que más se acercan a esos ideales, aun cuando mantengan ciertas empresas estatales o regulaciones. La evidencia muestra una y otra vez que cuando mayor es el respeto por la propiedad privada, la libre competencia y el emprendimiento, mayores son los niveles de prosperidad alcanzados. Es importante considerar que las empresas estatales de Singapur sí tienen un peso relevante, pero eso no significa control estatal absoluto de la economía. Hay que diferenciar entre Estado empresario de Estado controlador. En Singapur las empresas estatales son gestionadas de forma empresarial, transparente y con criterios de mercado, no como monopolios burocráticos. Muchas incluso cotizan en bolsa. Ejemplos: Intel, Singapore Airlines, DBS Bank. Compiten internacionalmente y están sujetas a reglas de rentabilidad. O sea, la meritocracia juega un papel central en el eje de su economía. Esto es muy distinto a un modelo como el venezolano o el cubano, donde las estatales funcionan como aparatos políticos sin incentivos de eficiencia. El resto de la economía es altamente libre, impuestos bajísimos, un máximo corporativo del 17%, apertura comercial total con puertos y aeropuertos de los más competitivos, protección de la propiedad privada y seguridad jurídica muy por encima de casi todos los países, una regulación simple y eficiente para abrir y operar empresas. Por eso, pese a tener empresas estatales, Singapur aparece siempre en el top 5 mundial de libertad económica. Y es importante entender que el peso de las estatales en Singapur no niega su libertad económica, porque lo decisivo no es el tamaño del sector público en el PBI, sino cómo funcionan las instituciones, los incentivos y la apertura de mercado. Aunque en Haití hay una escasa presencia estatal en términos de regulación y de provisión de bienes públicos, eso no significa que haya libre mercado y mucho menos un capitalismo desarrollado. El libre mercado presupone instituciones sólidas, respeto a la propiedad privada, cumplimiento de contratos, estabilidad jurídica, estabilidad social y competencia abierta, condiciones básicas para el desarrollo del capitalismo que no existen en Haití. En cambio, la economía haitiana está dominada por altos niveles de corrupción y clientelismo, donde el acceso a licencias, importaciones y negocios está mediado por conexiones políticas, monopolios y oligopolios de facto, controlados por pequeños grupos económicos que restringen la competencia, ausencia de seguridad jurídica, ya que la violencia, la informalidad y la debilidad del sistema judicial impiden que los emprendedores inviertan con confianza. Tienen una economía de subsistencia e informalidad extrema que no responde a un marco de libertad económica, sino a una precariedad institucional. Por tanto, Haití no es un país con libre mercado, sino un país donde reina la nómina
economía institucional, la cual impide que funcione el capitalismo. Un verdadero libre mercado necesita reglas claras, un Estado de derecho y competencia abierta. Haití carece de todo ello. Nada, amigos, de verdad un placer, qué gusto. Espero que el público lo haya disfrutado tanto como nosotros. Yo considero un éxito nuestro primer encuentro. Quedan ahí las invitaciones, queda el espacio abierto. De aquí en adelante espero que toda la gente que nos vio nos ayude a que este mensaje llegue a esta gente que fue nombrada, porque estamos totalmente dispuestos a recibirlos aquí en el espacio, a organizar estos debates. Yo voy a prestar mi canal y voy a tratar de ser lo más inactivo posible para que se den estas discusiones. Lo siento casi como una responsabilidad de comunicador, pero realmente lo que nos interesa realmente es esto, ¿no? O sea, como lo dijo Santiago, incluso la autocrítica, la depuración interna, no es solo un desafío a lo que vulgarmente se le llama derecha o reaccionarios o lo que digan en sus países, no. Nosotros aquí lo que estamos dispuestos es a debatir ideas, la persona que esté dispuesta a participar, que tenga esta relevancia política, que tenga la capacidad de sostener sus argumentos, pues aquí vamos a tener un espacio sobre todo para eso, para buscar el sentido de la verdad. Y nada, los dejo por aquí. Feliz viernes, Guido, Nahuel, Santiago. Rusarín concluye su video lanzando una invitación abierta a debatir a los principales referentes del libertarianismo. Sin embargo, él mismo se deslinda de participar y delega esa tarea a sus amigos Armesilla, Agostinelli y Nahuel. Eso sí, pone su canal a disposición, lo que en la práctica resulta una manera bastante cómoda de evitarse posibles papelones, mientras monetiza el contenido y deja expuestos a sus aliados. Desde esta tribuna esperamos que dichos debates puedan concretarse en el corto o mediano plazo, pues sin duda serían muy enriquecedores para todos. Incluso considero que estos referentes liberales tendrían la oportunidad de desarrollar con mayor profundidad las defensas que yo mismo planteé en este video, al rebatir algunos puntos que me parecieron relevantes. En el caso de Agustín Laje, la situación es particularmente compleja, su agenda es extremadamente apretada y más aún desde el triunfo de Milei, hecho que lo ha ubicado en una posición central al ser considerado uno de los principales ideólogos de la batalla cultural. Durante los últimos meses, Laje se ha transformado en una de las figuras más solicitadas por medios televisivos, digitales y conferencias internacionales, las cuales se han incrementado de manera exponencial, lo que hace casi imposible encontrar un espacio libre en su calendario que no esté ya contemplado dentro de sus actividades programadas. Aún así, esperamos que esto se dé en algún momento. Quiero cerrar este video agradeciendo a los suscriptores y a aquellos que se vienen sumando a este canal en crecimiento. No es fácil crear contenido sin el apoyo de ustedes. Es por eso que les pido encarecidamente dejar un comentario y un like a este video, manifestando tus impresiones. Incluso las críticas serán bienvenidas en este canal. También quiero recordarles que me sigan en Instagram. Búsquenme como Soldado Cultural. Y sin más que decir, nos vemos en un siguiente video.